En esta ocasión vamos a hablar sobre consumo consciente. Cuando nosotros hacemos referencia a estas palabras, creo que es algo muy, son términos muy delicados que debemos tratar de profundizar, de analizar desde una perspectiva crítica. Uno de los que más me interesa y uno de los que más pues me generan bastante ruido es el segundo, este de consciente, que proviene de conciencia, ¿no? Y algunos especialistas que comienzan a hablar sobre este término de conciencia lo dividen en dos palabras bien bonitas, ¿no? La primera es con, ¿no? Que hace referencia a con algo, y después ciencia, es decir, con y ciencia. Y cuando nosotros utilizamos estos dos elementos, unimos estos dos elementos, particularmente cuando hacemos uso de la ciencia para realizar nuestras actividades, creo que de alguna forma buscamos la mejora continua, buscamos el mejorar todo lo que nos rodea y sobre todo analizarlo con la finalidad de evitar que se presente alguna situación negativa en nuestro entorno. Y bueno, aquí antes de empezar de lleno sobre este tema, les estoy compartiendo un código QR con la finalidad de que me ayuden, me regalen un registro de asistencia con el objetivo, ¿no? De llevar un registro acá en la Dirección de Protección al Ambiente, donde hemos trabajado pues arduamente sobre estos temas y tener idea también de cuántas personas nos han acompañado, nos están escuchando y sobre todo, pues de alguna forma, en la medida de lo posible, tener más cercanía con nuestra comunidad universitaria. Y bueno, en este sentido, para poder hacer referencia de estos elementos, me voy a enfocar un poquito a la Agenda 2030, pero no sé si todos ubiquen, conozcan la Agenda 2030, y entonces voy a ir de inicio a fin. Para poder hablar de la Agenda 2030 es necesario primero entender y comprender el término de desarrollo sostenible, un término que inicia, entre comillas, inicia o es colocado como, como primer tono, ¿no? En el año de 1987 a través del famoso Informe Nuestro Futuro Común, o también conocido como Informe Brundtland. Seguramente varios de ustedes que llevan alguna materia relacionada con sostenibilidad o sustentabilidad habrán escuchado sobre esta mujer. Harlem Brundtland es la que lideró una comisión misma en la que se comenzaron a plantear todos estos elementos que iban a presentarse como desarrollo sostenible. En ese entonces entendido o definido como todas, el asegurar, ¿no? El asegurar que se satisfacieran las necesidades de las generaciones presentes, pero también pensando en aquellas generaciones futuras, es decir, tratando de cuidar todos los recursos o todos los elementos de nuestro ambiente con la finalidad de que nuestros hijos, de que estas generaciones futuras tuviesen también oportunidad de disfrutar de ellos. No obstante, pues ha tenido una evolución, se ha convertido o ha transitado a través de los años y bueno, por ahí tenemos diferentes documentos, ¿no? que se han presentado después de esta fecha de 1987. Uno de ellos son los famosos Objetivos de Desarrollo del Milenio, que fueron 8 en su momento, pero bueno, digamos al año 2015, que es la cumbre de las Naciones Unidas, bueno, se realizó la cumbre de las Naciones Unidas por allá en Nueva York, y se presentaron, se presentó un documento llamado Transformar Nuestro Mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Este documento es muy interesante porque contiene los famosos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y cada uno de esos objetivos cuenta con metas con la finalidad de darle cumplimiento y esperar que para el año 2030 se logre cumplir dichos objetivos. Ya nos falta poquito, estamos en el año 2025, 5 años prácticamente para lograr estos 17 objetivos. En algunos lugares sí se ha trabajado arduamente, en otros de forma mediana, pero lamentablemente también es necesario, ¿no? Compartirles, informarles que en algunos lugares pues ni siquiera se conocen estos ODS. Entonces, el cumplimiento de esta Agenda 2030, créanme que está como tema delicado. Bueno, de estos 17 objetivos que son los que les presento, el día de hoy les voy a hablar particularmente del ODS número 12.
que hace referencia a producción y consumo responsable. Cuando nosotros hacemos referencia a este objetivo de desarrollo sostenible, nos dice el objetivo que debemos garantizar modalidades de consumo y de producción sostenible. Y entonces yo aquí les hago la primera pregunta. ¿Cuántos de nosotros tenemos la oportunidad, ¿no?, de adquirir productos y estos productos realmente les hacemos un análisis, un estudio con la finalidad de que realmente sean productos que vamos a guardar bueno, utilizar al 100%? Por ejemplo, vámonos muy fácil. Uno de los productos que ya es como común en nuestras sociedades es el famoso celular. Conozco a muchos estudiantes, a muchos profesores y administrativos que lo que hacen es cada año cambian su celular. ¿Por qué? Porque ya está obsoleto, ¿no? Entre comillas, ya está obsoleto el que tienen, y curiosamente, pues, no lo explotan, ¿no? A lo mejor lo máximo que llegan a hacer es revisar su WhatsApp, el TikTok, a Facebook y nada más, pero de repente les haces preguntas si ya tienen alguna aplicación interesante que les permita desarrollar o realizar alguna actividad interesante enfocada a su trabajo o a su actividad académica o a su actividad como estudiante, y lamentablemente, pues no, nada más hacen uso muy limitado de estos aparatitos, ¿no? Sabiendo que pues se pueden realizar muchísimas, pero muchísimas cosas. En algún momento tuve la oportunidad de dar la clase de acústica y bueno, en esa ocasión le decía a los alumnos, tienen que ir a su casa y hacer un análisis de la acústica que tiene, en este caso, su habitación, para saber si su proceso de descanso es el correcto. Y entonces empezaron a levantar la mano y, profe, me decían, profe, ¿por qué? ¿Y cómo lo vamos a hacer si no tenemos ningún dispositivo que nos permita medir los decibeles en nuestra habitación? Entonces, curiosamente, les digo, a ver, agarren su celular, abran esta aplicación, la descargaron, y eran aplicaciones incluso hasta gratuitas, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos la oportunidad de explotar no, en este caso, hablamos de uno solo, ¿no? De un elemento que es el celular, para la parte docente, para la parte académica, para diferentes actividades que día a día se nos presentan. Créanme que, pues, a lo mejor podríamos decir que estás haciendo realmente un consumo responsable. Pero cuando eliges, ¿no?, estar cambiando de celular y realmente no le das o no lo explotas en sus funciones, pues créeme que está quedando muy por detrás este nivel de conciencia que les comentaba hace ratito. Pero bueno, ahorita les hablaba de un elemento, podemos hablar de muchísimo más. Antes de que les comente todos esos, voy a cambiar de orientación porque quiero mostrarles algunos aspectos. No sé si se esté viendo esta otra presentación. A ver, indíquenme. Es una presentación de color azul que dice propuesta de neutralización de la huella de carbono de la Universidad Autónoma del Estado de México derivado de sus actividades sustantivas. ¿Sí están viendo esa presentación? No, doctor. No se ve. Muchas gracias, les agradezco. Bueno, voy a dejar de compartir, voy a compartir de nuevo para corregir este detalle tecnológico. Incluso, bueno, voy a compartir toda la pantalla para que ustedes puedan ver lo que yo esté viendo. Entonces, aquí en teoría ya estamos viendo las láminas, lo voy a poner en forma de presentación. Ahora sí, en teoría ya lo deberían de estar viendo. Por favor, con toda confianza, indíquenme para que... Sí, se ve muy bien. Excelente. Bueno, este es un estudio que hicimos aquí en la Universidad Autónoma del Estado de México, enfocado, como su nombre lo dice, a las actividades sustantivas. Es decir, nos metimos solamente a la parte de investigación, a la parte de docencia, a la parte de difusión de la cultura. Y vean, por ejemplo, existen, no sé si alguno de ustedes ha oído hablar de la famosa huella de carbono. Les voy a plantear algunos elementos. Cuando nosotros hacemos referencia o hacemos uso de este término de huella de carbono, nos referimos a aquella contaminación, por así decirla, que nosotros como humanos generamos a causa de nuestras actividades.
Es decir, la huella de carbono, lo tengo un poquito más, bueno, desde aquí, ¿no? Es llamémosle, un elemento que nos permite cuantificar los gases de efecto invernadero. Ahorita les voy a presentar los gases de efecto invernadero, pero la huella de carbono, seguramente las personas que sí han trabajado un poquito sobre ello, seguramente habrán escuchado mucho del famoso CO2. Este CO2, pero que casi nunca se le menciona el último término que es equivalente, la palabra equivalente, es la referencia de todos los gases de efecto invernadero que generamos derivados de nuestras actividades eh, humanas. Entonces, por aquí tenemos algunos gases en la parte inferior, pero me gusta más esta lámina en donde, por ejemplo, tenemos el metano. Ustedes pueden ver que donde se encuentra el metano, es decir, este de aquí, del lado izquierdo tenemos 25 CO2e. ¿Qué significa eso? Dióxido de carbono equivalente. Lo que yo les quiero decir aquí es que una molécula de metano equivale caloríficamente hablando a 25 moléculas de CO2. Acá tenemos, por ejemplo, el óxido nitroso. Cuando nosotros hacemos referencia al óxido nitroso, una molécula de óxido nitroso es equivalente a tener 298 moléculas de CO2. Esto desde una perspectiva del poder calorífico de las moléculas. Y vean, acá tenemos algunos elementos como los famosos perfluorocarbonos, que puede ser desde 7.390 hasta 12.200. Y uno de los más peligrosos es el hexafluoruro de azufre, que puede ser hasta 22.800 moléculas de CO2 equivalente. Pero ustedes van a decir, ¿y eso qué es? Bueno, por ejemplo, los hexafluoruros de azufre se llegan a utilizar en las instalaciones eléctricas, en las subestaciones eléctricas, ¿no? Como pueden visualizar aquí, en una subestación se llegan a tener algunos elementos como el hexafluoruro de azufre, y esto, en caso de que se llegue a liberar al ambiente, pues nos puede generar este nivel de contaminación. Hay otros como los perfluorocarbonos que se llegan a encontrar en equipos de cómputo como las laptops, nuestros PCs, en celulares, como lo que les platicaba, diversos equipos electrónicos que nosotros llegamos a utilizar. Los hidrofluorocarbonos también se llegan a encontrar incluso en los refrigeradores o todos los sistemas de enfriamiento. Es decir, el refrigerador que tú tienes ahí en tu casa seguramente va a tener esta sustancia química que, si se llega a liberar, si no se le da el mantenimiento o las condiciones adecuadas, o se llega a reventar el sistema, bueno, pues vamos a tener una contaminación. Y de los más comunes, bueno, pues ya son el CO2, el metano, que pues seguramente muchos de nosotros lo hemos olido, tal vez no visto porque es difícil ver un gas, ¿no? Y también los óxidos nitrosos, a lo mejor aquellas personas que han tenido cercanía con la parte de la agricultura, bueno, pues ahí en la parte, en estos abonos y cosas por el estilo, de repente se llegan a encontrar este tipo de elementos. Bueno, todo esto se convierte al famoso CO2 equivalente, como lo pueden ver a través de esta tablita, y entonces ya puedo hablar sobre la famosa huella de carbono. Y van a decir, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, pues me voy a brincar estas. Bueno, estas se las voy a comentar nada más para que tengan una idea. Cuando nosotros hacemos cuando nosotros realizamos alguna actividad, la registramos, se hace se determina un factor de emisión, y la multiplicación de esa actividad por el factor de emisión es el resultado del CO2 equivalente. Entonces, por ejemplo, aquí en la Universidad Autónoma del Estado de México se consume gasolina, se consume gas natural, tanto para vehículos, también se consume diésel y se consume gas, por ejemplo, particularmente en la Facultad de Gastronomía, ¿no? Donde pues hay estufas, y en los laboratorios, por ejemplo, el de química, etcétera, ¿no? Entonces, estos elementos que se utilizan en la universidad son las actividades. Tenemos otros elementos que también consideramos. Todos, yo creo que cuando estamos dentro de las instalaciones de la universidad, tenemos que encender la luz, tenemos que usar nuestra computadora,
Y hay diferentes elementos que llegan a tener un consumo energético, utilizar la energía eléctrica. Entonces, aquí también hacemos un análisis de qué cantidad de energía eléctrica se está consumiendo en la universidad. A esto, al primero que les comenté se le conoce como alcance 1 o emisiones directas, y al segundo se le conoce como alcance 2. Y tenemos un alcance 3, que son los famosos viajes institucionales, es decir, cuando el profe se va de congreso o cuando todos los estudiantes se van a una visita técnica. También el consumo de papel, el papel que se utiliza precisamente para realizar sus exámenes, para las antologías, etcétera, ¿no? Para los oficios, sus constancias, todos esos elementos que llegan a utilizar papel, aquí están en este elemento. Desde luego se realizan construcciones o remodelaciones para que, en la medida de lo posible, su universidad esté lo más bonita posible. Y bueno, cada uno de nosotros generamos residuos. Puede ser unicel, puede ser papel, puede ser cartón, puede ser plástico, entre muchos otros. Y bueno, también se requieren otros productos e insumos que vamos a estar viendo más adelante. Entonces, todos estos elementos se les busca un factor de emisión con la finalidad de analizar la famosa huella de carbono. Aquí, en este caso, lo que hicimos fue utilizar 6 actividades, que fue el consumo de combustible, la movilidad, porque muchos de ustedes o varios de ustedes seguramente en algún momento de su vida van a utilizar el Potrobús, o simple y sencillamente dentro de la universidad hay algunos vehículos institucionales que son utilizados para el desplazamiento, por ejemplo, pues del rector, de los secretarios o de algunas autoridades, ¿no? Para poderse ir de un espacio a otro. Obviamente el uso de energía eléctrica que les comentaba, el consumo de papel, los residuos, aquí hay varios residuos que están considerados y la parte de construcciones. Y bueno, aquí viene lo interesante. En el año 2021 que se comenzó a hacer este análisis de huella de carbono, obtuvimos un consumo, una serie de actividades, bueno, derivado de una serie de actividades, se logró detectar que la universidad estaba generando 14 millones de kilogramos de CO2. Cuando nosotros dividimos este numerito entre la comunidad universitaria, en ese entonces eran alrededor de 105,000 estudiantes, miren, perdón, universitarios, o sea, estudiantes administrativos y docentes, vean la cantidad de CO2 que nos tocó. Es decir, nosotros estábamos generando en promedio 133.75 kilogramos de CO2. Algo bien interesante, me gustaría, aquí está la segunda, algo bien interesante es que para el siguiente año, es decir, en el año 2022, vean lo que sucedió. Nos fuimos a 28 millones de kilogramos de CO2. Y entonces, cada uno de nosotros estábamos generando 261 kilogramos de CO2. No sé si cada uno de nosotros tenga la idea de lo que, o haya tenido la oportunidad de ver un bulto de cemento. Un bulto de cemento en promedio, en la mayoría de los casos, llega a pesar 50 kilos. Imagínate que cada año en tu habitación o en tu casa estás almacenando aproximadamente 5 bultos de cemento, ¿no? En tu habitación, y eso es la cantidad de CO2 que estás generando cada año. La pregunta sería, ¿en cuántos años ya no cabrías tú en esa habitación? Entonces, es algo muy importante y bien interesante porque hay que ser conscientes de que esto es contaminación que yo estoy generando al planeta. Y bueno, nada más para que tengan una idea, ¿no? Por ejemplo, derivado del uso de combustibles fósiles, la universidad está generando o estaba generando en el año 2022 cerca de 278,000 kilogramos de CO2. ¿Cómo podemos bajar este valor? ¿Cómo podemos disminuir esto? Bueno, pues siendo más responsables. Ahorita yo les estoy hablando a nivel universidad, ¿no? Pero también quiero utilizar estos elementos estos elementos que les estoy mostrando podemos atenderlos desde nuestra casa. Es decir, si tú utilizas el carro para ir a la esquina a comprar unas sabritas, pues créeme que estás generando una gran cantidad de CO2 por una actividad que incluso tú mismo podrías reducir, tanto tu contaminación como tu recurso económico. Si tú en lugar de irte en carro te vas caminando o en bicicleta, pues obviamente vas a disminuir el gasto de gasolina
y consecuentemente también de contaminación. La parte de movilidad, vean, la universidad está generando 1.896.000 kilogramos aproximadamente. ¿Eso qué significa? Que si tú tienes la oportunidad de usar el Potrobús, hazlo. ¿Por qué? Porque vaya una o dos personas, se va a estar generando esta cantidad. Entonces, de repente es preferible que el Potrobús vaya lleno, que se esté utilizando, pero a nivel personal, mis recomendaciones, punto número uno, en la medida de lo posible, pues utiliza el famoso el 2 pies, ¿no? Con la finalidad de disminuir el uso de los vehículos. Segundo, pues tratar de utilizar la bicicleta o algún sistema motorizado, sistema no motorizado de transporte. En caso de que utilices un sistema motorizado, en la medida de lo posible, pues trata que sea eléctrico. Más adelante vamos a hablar un poquito de la electromovilidad. Y ya de a tiro, si no te es posible, bueno, pues vienen la parte de movilidad desde una perspectiva de llamémosle de motores de combustión interna. Y bueno, aquí darle prioridad al transporte público en la medida de lo posible. En este caso, como estamos hablando de la universidad, bueno, sería el Potrobús, ¿no? Pero si tú vas a ir al centro y puedes utilizar el camión y pueden ir 30, 40 personas en un camión, pues es preferible a que vayan 30 o 40 vehículos hacia el centro vamos a poner de ejemplo, de Toluca. Bueno, de esta forma vamos a lograr ir disminuyendo la contaminación a nivel personal, a nivel, vamos a llamarle casa, a nivel cuadra, a nivel municipio, a nivel estatal, a nivel universidad, a nivel México, y desde luego si todos lo seguimos aplicando a nivel internacional. Y poco, a lo mejor dices, esto es bien poquito, pero si lo multiplicamos por la población mundial, créeme que son efectos bien interesantes que podemos mejorar, ¿no? Y que podemos evitar para que nuestro planeta pues no tenga tanto impacto ambiental. También tenemos la parte de electricidad. Aquí, ¿cómo ser conscientes? Es bien importante entender y comprender que si tú desconectas, por ejemplo, tu cargador cuando terminas de cargar tu teléfono, por ejemplo, o algún aparato, pues tú vas a decir, no, pues es que si lo dejo conectado o lo desconecto, pues es muy poquita la energía que está consumiendo. No sé si alguno de ustedes tenga conocimiento en relación con el consumo eléctrico, se mide normalmente en watts, y pues a lo mejor si nosotros decimos 1 watt, ¿cuánto cuesta? Pues yo creo que ni un centavo, tal vez podríamos decir que ni un centavo, ¿no? O sea, no existe una moneda a nivel nacional que pueda pagar actualmente 1 watt de energía eléctrica. Y entonces dices, pues realmente es muy poquito lo que estoy evitando. Insisto, si tú multiplicas eso por por ejemplo, en este caso, por toda la comunidad universitaria, ¿no? Que actualmente, bueno, ese rato yo les puse que eran alrededor de 105.000 universitarios, pero en el 2021. Actualmente somos alrededor de 110.000. Entonces, imagínate 1 watt por 110.000 y estamos hablando de por lo menos 100 kilowatts, ¿no? Y ya 100 kilowatts sí tienen un costo representativo, por lo menos para la institución. Entonces, el hacer o el realizar actividades que nos permitan reducir el consumo energético, créeme que es muy importante a nivel institucional. Y desde luego, también a nivel medio ambiente, ¿no? ¿Por qué? Porque nos va a evitar alguna partecita de estos 3.684.000 kilogramos de CO2. Y lo mismo con los residuos, ¿no? ¿Cuántos de ustedes? Miren, ahora sí fue sin querer, acá atrás tengo un contenedor en el que traigo mi agua, pero ¿cuántos de nosotros tenemos la costumbre de todos los días ir a la cafetería y comprar una agua, ¿no? Que viene en estos envases de PET? Y bueno, entonces estamos generando en promedio cerca de una botella de PET por día. Si nosotros hacemos un análisis anual, pues desde luego, viene una parte económica que te está afectando en tu bolsillo, porque pues a final de cuentas también estás comprando ese plástico que no te puedes comer, que no te puedes tomar, pero también estamos generando una afección social, ¿no? Derivado de que ese plástico seguramente en el mejor de los casos, lo vas a echar en un contenedor que va a ocupar un espacio y que va a generar posiblemente una molestia o un estorbo para la demás comunidad, pero también estás haciendo o generando una afección ambiental. ¿Por qué?
Porque ese plástico, vamos a suponer que algún descuidado lo tira y al tirarlo queda en la carretera y pasa por ahí un carro, lo aplasta, pasa otro carro, lo aplasta y comienza a despedazarlo y formar los famosos microplásticos. Esos famosos microplásticos, si continúan degradándose, se van a formar va a formar los famosos nanoplásticos. La densidad o el tamaño de un nanoplástico es tan pequeño, es muchísimo ligero que una partícula de aire, de tal forma que pueden estar flotando. Hay unos estudios bien interesantes en donde se comenta que, bueno, que se han hecho estudios a personas al azar y han encontrado nanoplásticos en su torrente sanguíneo. Apenas tuvimos una reunión con unos compañeros que están haciendo análisis, estudios relacionados con la calidad del aire y ellos comentaban que si agarrábamos una persona al azar en la Ciudad de México o en el Valle de Toluca, e incluso en el Valle de México y en el Valle de Toluca, hay altas probabilidades, pero enormes, altísimas probabilidades de que ya encuentren partículas, bueno, nanopartículas de plástico en nuestra sangre. Y por ahí nos comentaba también un compañero de un estudio que se le hizo a una mujer embarazada, en donde encontraron nanoplásticos en el embrión, ¿no? Entonces, imagínense lo que esto está implicando, ¿no? Créanme que el tema de los residuos también es un tema muy fuerte. Por lo menos hasta donde yo tengo conocimiento a la fecha, no he escuchado o no he revisado algún paper, algún, eh, pues llamémosle documento científico que indique qué efectos a la salud está generando el tener plástico en el torrente sanguíneo, ¿no? Seguramente más adelante pues se hablará de algún tipo de cáncer muy específico, algún malestar, alguna actividad, algo, bueno, derivado de estudios científicos, seguramente algo va a salir más adelante derivado de este problema al que nos estamos enfrentando. Y bueno, cuando nosotros hacemos referencia también a este tema de calidad del aire, podemos involucrar esta parte que les estoy diciendo de la famosa huella de carbono, ¿no? Y aquí, no sé si han tenido ustedes oportunidad de analizar o de poner un poquito de atención qué es lo que sucede particularmente el 12 y 13 de diciembre, el 31 de diciembre y 1 de enero, el 10, 15 y 16 de septiembre, ¿no? En la ciudad, con el aire. Yo los invito a que ahora que va a ser 15 y 16 de septiembre, hagan un análisis, ¿no? De cómo está el aire en Toluca o en el lugar donde estén, ¿no? Y derivado particularmente en este caso o en estos casos que les comento de la famosa pirotecnia, vean cómo cambia la calidad del aire. Incluso hay unas páginas gratuitas, ¿no? A ver si puedo mostrarles aquí de rápido. Le ponemos calidad del aire en Estado de México y se los voy a pasar a la pantalla de acá para que ustedes lo puedan ver. Así le puse en Google, ¿no? Calidad del aire en el Estado de México y se meten en la primera que les salga, ¿no? Nada más, vamos a hacer un análisis, ¿no? Ahorita, para que no digan que les, les estoy inventando cosas. Vean, estos lugares ya se encuentran en color amarillo, ¿no? Hay que considerar que el día de ayer llovió y eso es muy bueno. La lluvia es muy buena porque pues, obviamente atrapa todas estas partículas de contaminación que se encuentran en el aire y las lleva al suelo. Pero miren, por ejemplo, si alguien vive por Calimaya, por Chapultepec, por esa parte, está en color amarillo. Ahorita vemos qué significa en color amarillo. Afortunadamente hoy, ¿no? Podemos visualizar que la parte de Toluca, sí están viendo el mapita, ¿verdad? Según yo estoy compartiendo toda la pantalla. Sí, sí se ve. Muchas gracias, Liz. Acá tenemos también Almoloya de Juárez. Miren, agua, si alguien vive por allá, se encuentra en amarillo, ¿no? Y bueno, hoy tuvimos suerte porque pues, seguramente fue derivado de la lluvia que estuvo en la noche, durante toda la noche, pues lo más feo que se ve es el amarillo. Pero vean qué significa amarillo. Dice que la calidad del aire es regular. ¿Qué significa eso?
que sí se pueden llevar a cabo actividades al aire libre y hay posibilidad de que tengas molestias, particularmente los niños y los adultos mayores y personas con enfermedades. Es decir, que aquellas personas que sufren de asma o aquellas personas que tienen algún problema cardiorrespiratorio, pues ya comienzan a tener posiblemente algunas molestias por la calidad del aire. Y créanme que, de acuerdo a lo que yo he visto y he seguido, el día de hoy estamos excelentes, les podría decir, ¿eh? aunque sea de color amarillo. Por acá también tenemos otra, por allá por la parte de Santa Ana, Tlahualcingo, ¿no? Villaguerrero, por esa zona, en color amarillo. Y bueno, ustedes pueden estar checando, monitoreando aquí la calidad del aire. Pero en la mayoría de los casos que yo me he metido, nos encontramos normalmente en color naranja y color rojito, ¿no? Y en color naranja y color rojito, bueno, pues ustedes pueden ver que ya hay efectos adversos hacia la salud, ¿no? Como aquí lo dicen. E incluso cuando ya está en color rojito, ¿no? Hacen un llamado, ¿no? Particularmente para los, como dice aquí, para los niños y los adultos mayores con enfermedades respiratorias con asma y del corazón, eviten salir de casa, ¿no? Entonces, y sobre todo esto, bueno, ahorita son las 10, es temprano, sobre todo este tipo de análisis, háganlo alrededor de las 2, 3 de la tarde, ¿no? Que, ¿no? Bueno, cuando está el sol fuerte, cuando obviamente el sol, pues de alguna forma ya calentó gran cantidad de las partículas de aire y están sobre todo volando más, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y bueno, digo, el objetivo aquí ahorita no es hacer un análisis tan minucioso de esto, pero bueno, pues aquí tenemos algunas partículas que podemos estar analizando, ¿no? Y lamentablemente aquí, por ejemplo, miren, lo que nosotros analizamos en la universidad no se muestra, que es el carbono. Ojo, nosotros lo que analizamos es la huella de carbono. Aquí no tiene la palabra equivalente. La huella de carbono de repente también implica el monóxido, entre otros elementos, ¿no? Pero, ojo, aquí, por ejemplo, tenemos que las partículas que se encuentran en amarillo, por ejemplo, vamos a seleccionar esta zona. Esta zona es Ixtlahuaca. Y dice, las partículas PM10, ¿qué significa eso? Que tienen 10 micras de tamaño, ¿eh? Y PM2.5 que llegan a tener hasta ese tamaño. Las primeras no hay tanto problema porque está en color verde, ¿no? Pero las segundas están en color amarillo. Y particularmente estas partículas tan pequeñitas pueden pasar por los alvéolos. Es decir, ya pueden generar ciertas afecciones a nuestro organismo. Entonces hay que tener mucho cuidado, estar revisando todos estos elementos, sobre todo si te gusta hacer deporte, salir a correr en tu ciudad, ¿no? Y particularmente revisar al momento o a la hora en que vas a realizar este tipo de actividades. También podemos encontrar otros elementos como por ejemplo polen y cosas por el estilo que no son tan riesgosos. Bueno, mientras no seas alérgico, pues no son tan riesgosos, ¿no? Esa es de la misma, son partículas de la misma naturaleza, pero pues algunos como el ozono, como el plomo, como algunos elementos que llegan a salir derivado, por ejemplo, del escape de los vehículos, pues ahí sí hay que tener cuidado. Entonces, ¿por qué les platicaba de esta página? Porque les hago una cordial invitación para que el día 31 de diciembre, más bien, desde el día 30 se meten, la revisan, después el 31 y el 1 de enero, por ejemplo, se meten y van a ver cómo esto llega a convertirse incluso hasta en color morado. Es decir, una calidad de aire extremadamente mala, malísima, ¿no? ¿Y cuál es el problema ahí? Que existen muchísimas partículas, especialmente de los fuegos pirotécnicos, que son cancerígenas y son las que se encuentran en el aire, ¿no? Son algunas actividades que de repente, pues nosotros por cultura, por costumbre, estamos realizando y no dejamos de hacerlas, pero son súper dañinas tanto para nosotros como para los demás seres vivos que se encuentran en nuestro planeta. Ejemplo de ello, seguramente los que tienen algún perrito, pues se dará, o gato, animales, llamémosle domésticos, se darán cuenta el estrés que llegan a sufrir derivado de los ruidos, ¿no? Si alguien tiene algún conocido, hijo, hermano, que llega a tener alguna enfermedad que implica que el sonido elevado, pues le genere
alguna perturbación, también se darán cuenta que nos hace daño. Pero seguramente muy pocas personas saben que las explosiones y las luces en la noche afectan a otras especies, particularmente aquellos, por ejemplo, insectos o especies polinizadoras como los murciélagos. Imagínate un murciélago, varios de nosotros sabemos que los murciélagos no tienen una buena vista y que gran parte de su desempeño es a través del oído. Entonces imagínate un animalito que tiene la capacidad de escuchar ultrasonido, ¿no? Es decir, ondas de sonido con una frecuencia muy alta. De repente le pones ahí muy cerca, ¿no? Un cohete que seguramente a muchos de nosotros que no tenemos la capacidad de escuchar el ultrasonido nos ensordece o nos aturde, pues imagínate lo que le está haciendo a estos animalitos, ¿no? Y bueno, pues hay lugares en diferentes partes del mundo en donde, derivado de este tipo de prácticas, al otro día amanecen muchas especies muertas, particularmente aves. Entonces, hay algunas actividades que yo no entiendo por qué todavía seguimos realizando, ¿no? Si realmente las hiciéramos con esta primer palabrita que les comentaba al inicio, con conciencia, con análisis, con entendimiento, con comprensión, con un verdadero análisis de cada uno de los elementos que estamos utilizando y sobre todo, algo que me sorprende es que instituciones como esta, ¿no? Como las universidades, de repente, pues no, se queden calladas frente a esta situación. Yo les hago un exhorto aquí, ¿no? Para que tengan mucho cuidado, sobre todo si a alguien de ustedes les gusta la pirotecnia o son de las personas que acostumbran en diciembre a comprar cohetes para llevárselos a sus sobrinos y divertirse y todo ese rollo, pues vean todos los daños que implica el quemar su dinero, porque pues, ¿qué más podemos generar, no? Y bueno, son parte de los aspectos que les menciono en relación a huella de carbono. Aquí tenemos también la medición del año 2023, fue bien interesante. Ustedes van a decir por qué se incrementó. Vean, este año, en el 2023, fue de 18 millones. En el año 2022 fue de 28 millones, pero en el año 2021 fue de 14. Van a decir, ¿por qué aumentó? Aquí me gustaría comentarles que estábamos en el proceso de pandemia. Entonces había muchas personas que se encontraban en su casa, tomaban clases desde su casa y realmente no se utilizaban gran parte de estos elementos porque el Potrobús no se utilizaba. Entonces vean toda la cantidad de CO2 que se evitaba. Como no había Potrobús, pues no había consumo de combustibles. La energía eléctrica, ciertamente había unos espacios que mantenían sus luces encendidas por cuestiones de seguridad, pero no era lo mismo a cuando se trata de todos están en clase. Pero ya que algunos alumnos encienden su computadora, conectan su celular, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el consumo de energía eléctrica, pues obviamente incrementa bastante cuando la comunidad universitaria se encuentra dentro. Y obviamente todos estos elementos, como la generación de residuos, el consumo de papel y todo ese rollo, pues no se generaba, ¿no? Más que para las personas que se quedaban como encargados de los espacios, cuidándolos, pero pues ya era una, dos, tres personas en un espacio, mientras que cuando sí tenemos clases, pues son alrededor de miles de personas en cada uno de los espacios. Entonces aquí podemos ver cómo en el año 2022, cuando regresamos, efectivamente hubo un incremento, ¿no? Muy grande de huella de carbono. Pero posteriormente, en el año 2023, derivado de diversas actividades que se realizaron con apoyo de la Dirección de Protección al Ambiente y otras áreas de la misma institución, se logró disminuir, vean, más de 10 millones. ¿Y cuáles son esas actividades? Bueno, diferentes, como por ejemplo, seguramente algunos de ustedes ya escuchó la campaña del PET universitario, es decir, cada semestre se invitaba a la comunidad universitaria a juntar todo el PET. Esto fue ha sido bonito hasta cierto grado en el sentido de que este PET se cambiaba por celdas fotovoltaicas. En automático, esto permitía que tuviésemos un consumo menor de la CFE. Gran cantidad de la energía eléctrica que le compramos a la CFE proviene de fuentes fósiles, ¿no? Entonces, el tener celdas fotovoltaicas, pues también nos ayuda a tener energía verde y disminuir nuestra huella de carbono. Pero también había otro tipo de campañas como el de residuos electrónicos que nos permitió evitar esta cantidad, ¿no? De CO2.
Se plantaron muchísimos árboles y a nivel universidad tenemos una cantidad de áreas verdes que nos permite absorber más de 3 millones de kilogramos de CO2, ¿no? Y bueno, se implementaron algunos sistemas, por ejemplo, no sé si ustedes conozcan, bueno, los alumnos, los profesores y los administrativos, yo sé que lo conocen a la perfección, el famoso C-Coins, pero los alumnos, o aquellos que no conozcan el C-Coins, es un sistema de correspondencia que tiene la universidad a nivel interior, a través del cual podemos enviar los oficios, podemos informar de la situación en la que se encuentra nuestro espacio, y esto nos permite evitar desde papel. Normalmente el papel, cuando tú haces un oficio, pues lo imprimes en un papel, pero son 2 hojas en promedio. La primera hoja es la que le vas a dar a la persona a quien va dirigido el oficio, y la segunda hoja es la que la persona que recibe el oficio te lo firma y te lo sella de recibido, y lo tienes que guardar y respaldar. Bueno, gracias a este sistema de correspondencia, todo ese papel se evitó, pero también se evitó aquellas personas, pues obviamente alguien tiene que llevar el oficio, ¿no? Por ejemplo, yo me encuentro aquí en la Dirección de Protección al Ambiente, en el centro de Toluca, y de repente tenía que ir hasta Chimalhuacán para llevar un oficio, y normalmente tenemos a una persona que hace entrega de estos, de la correspondencia. Bueno, pues ahora ya no se tiene que gastar ni gasolina, bueno, ni otros recursos para ir hasta Chimalhuacán, solo para ir a entregar un oficio, sino esto se hace a través de la correspondencia de C-Coins. Y desde luego el hecho de tener un sistema de Potrobús nos ha permitido, nos ha evitado que otros vehículos o más automóviles ingresen, motorizados, ingresen a los espacios universitarios y vean la cantidad de CO2 que hemos estado evitando derivado de ello. Entre otras actividades, aquí les puse las más importantes, hemos logrado casi esos 10 millones que les decía. Realmente son 9.773.640.64, porque ese punto 64 es muy importante, kilogramos de CO2 equivalente que evitamos al medio ambiente. De tal forma que en el 2023 ahora solo fue 18 millones de los 28 millones que teníamos en el 2022. Entonces vean cómo cuando se hace con conciencia, con análisis, con investigación, algunas actividades nos van permitiendo pues tomar algunas decisiones que nos puedan ir ayudando a reducir esa parte de nuestro consumo. ¿A qué los invito? Ingenieros, ingenieras, bueno, de todas las áreas, perdón que les haya dicho ingenieros, ingenieros, como doy clases allá en la Facultad de Ingeniería, tengo la costumbre de decirles ingenieros, pero creo que hay de todas las áreas aquí, de prepas, de todos lados, ¿no? ¿A qué los invito? Punto número 1, a promover el transporte universitario y en la medida de lo posible hacer uso del transporte no motorizado. Por acá en la parte de atrás, bueno, no lo pueden ver, pero ya traigo yo por aquí mi patín, ¿no? Este sí es eléctrico y bueno, trato de utilizarlo con la finalidad de evitar el uso del automóvil para venirme al trabajo, ¿no? Punto número 2, en la medida de lo posible, para particularmente profesores, administrativos, promover el trabajo digital, ¿no? Para los profesores, si es viable, si es conveniente promover los exámenes digitales, y si no, bueno, pues acuérdense que no por disminuir este tipo de elementos vamos a sacrificar la calidad. Nuestro objetivo como universidad es la calidad en la educación, entonces si necesitamos hacer uso de energía eléctrica, tendremos que hacerla. Ya buscaremos algunas alternativas, algunos objetivos para que, por ejemplo, esta energía eléctrica provenga de fuentes renovables, ¿no? Pero primero la calidad, en este caso de la educación, y posteriormente algunos aspectos alternos como el que les comentaba, ¿no? Yo sé que ustedes no van a hacer el mantenimiento de las áreas verdes, estimados estudiantes, pero sí los invito a que las cuiden, a que las protejan, a que se sientan parte de estos ecosistemas o pequeños ecosistemas y sean protectores, ¿no? De repente me encuentro cuando vamos a los espacios universitarios, me encuentro por allá personas que pues no sé qué tienen en su forma de pensar, que maltratan las plantas, les valen, las rompen, ¿no? Y créanme que también son seres vivos que merecen un espacio, que merecen estar en un lugar y que te están ofreciendo servicios, te están regalando el oxígeno que estás respirando y están absorbiendo gran parte de la contaminación que tú estás generando. Entonces, cuando ves con conocimiento, con conciencia,
estos aspectos, créeme que cambia la mentalidad de las personas. Entonces, si tienes la oportunidad de darle mantenimiento a las áreas verdes, hazlo. Ahí puedes apoyar a través de las brigadas. En caso de que no, pues simplemente cuídalas, protégelas, hazlas tuyas, pero hazlas tuyas desde una perspectiva de somos parte del sistema, no tú eres el mero dueño, ¿no? Y bueno, si no cambiamos, si no modificamos nuestra forma de pensar, pues difícilmente la universidad va a crecer sus áreas verdes o difícilmente la universidad va a crecer, digamos, su extensión territorial. Hemos hecho un cálculo y para poder mitigar nuestra huella de carbono universitaria se necesitaría cerca de 30.409.967.83 metros cuadrados para poder absorber de áreas verdes, para poder absorber la cantidad de contaminación que actualmente estamos generando como universidad. Yo te invito a que en tu casa o en algún terreno que tengas, vayas y plantes un árbol y que sea como la parte representativa de la contaminación que tú estás haciendo. En la medida de lo posible, si logras hacerlo con 10 arbolitos, invita a tu familia para que cada uno de ellos logre plantar, pero no solamente plantar, sino también cuidar, conservar, mantener 10 arbolitos cada ser humano, cada persona. Créeme que vas a atender un poquito esto que te comentaba del per cápita. Esta es la actual, bueno, la más actual que tenemos. Esos 174 kilogramos de CO2 que tú estás generando actualmente en las actividades que realizas dentro de la universidad, las podrías atender con 10 arbolitos que estuvieses cuidando. Si eso lo hacemos todos los universitarios, créanme que vamos a tener mejores condiciones, no solamente aquí en Toluca, sino también en nuestro planeta. Y si eso se extiende a nivel internacional, pues imagínense en las condiciones en las que podríamos vivir. Bueno, ya se acaba el tiempo, yo tengo mucho de qué platicarles, pero en esta ocasión lo vamos a dejar hasta aquí.